Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana e iniciar la nueva, lo mejor edificado sobre los acontecimientos más importantes del país y del exterior. Esta noche pues estamos aquí haciendo nuestro trabajo como todos los domingos. Si nos ven un poquito pues con algún brillo o algún sudor, no se excusan que estamos trabajando esta noche con el acondicionador de aire dañado aquí en el estudio, y ustedes saben que los estudios son cerrados. Un estudio de televisión, cuando tiene ese percance, es un horno. Pero bueno, eso es parte de esta actividad cotidiana, y es un percance que se puede presentar en cualquier momento. Pero aquí estamos para hacer nuestro trabajo. Miren, señores, hay tres temas internacionales que vamos a tocar rápidamente de la manera más condensada posible. Está la muerte del expresidente George Bush, mejor conocido como George Bush padre. Está la cumbre del G20 que se celebró en Argentina, y está pues la juramentación del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Empezamos con el fallecimiento a los 94 años de edad del expresidente George Bush. George Herbert Walker Bush fue pues uno de los presidentes más respetados de Estados Unidos, aunque no gobernó dos periodos como es la tradición en los mandatarios de su popularidad. Él pues dirigió una época que fue una época de grandes cambios para la humanidad. Acuérdense que en aquellos años 89, 90, 91, se llaman los 3 años que cambiaron el mundo. Esos fueron los años en los que cayó el muro de Berlín, y fueron los años de el inicio de la perestroika en la antigua Unión Soviética. Y entonces, a partir de ahí, pues el mundo se ha unificado en torno a las economías de mercado. Tanto Rusia, que es ahora una de las principales economías del mundo, siempre lo ha sido, pero ahora con un esquema de mercado abierto. Y está el caso de la economía china, que es si no la primera, porque todavía sigue siendo Estados Unidos, pero en términos de volumen, una de las economías más importantes del planeta. Entonces, él pues, con aquella guerra del Golfo Pérsico, ganó mucha popularidad. Sin embargo, la situación de la economía le impidió reelegirse. Tiene el privilegio de ser el segundo presidente vivo de los Estados Unidos que pudo ver a un hijo como presidente de ese país. Y aún entre los presidentes muertos, pocos han tenido a sus hijos con la oportunidad de haber llegado también a la presidencia de la República. Entonces, la dinastía Bush es, yo creo que en términos de poder, la primera, aunque en términos de popularidad y tradición, la principal dinastía de los Estados Unidos es la dinastía de los Kennedy. Entonces, durante todos estos días se estará hablando mucho de la figura de este hombre. Estados Unidos y el mundo habrán de despedirlo pues con todo el respeto, toda la admiración,
de un gran estadista, el expresidente Bush padre, que acaba de fallecer a los 94 años de edad. Por otra parte, se ha celebrado en Argentina la cumbre G20. La cumbre G20 es una de las instituciones o uno de los mecanismos que surgió a partir de la gran recesión del 2008. Esa misma crisis económica que ha traído un cambio en la política mundial y que ha puesto pues el populismo tanto de derecha como de izquierda muy de moda. Y ahora tenemos dos ejemplos en América Latina, pues un populista de izquierda se juramentó ayer en México, un populista de derecha pues es el nuevo presidente, será el nuevo presidente de Brasil, que es Bolsonaro. Todos estos cambios, incluyendo la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, lo que pasó con Bernie Sanders en las internas demócratas en los Estados Unidos, todas estas cosas son parte de lo que ocurre a partir de esta crisis del 2008. Entonces, antes de esta crisis del 2008, había una organización internacional que era el G8. Y esta crisis creó la necesidad de una ampliación de aquel grupo G8, que era un grupo que lo integraban, entre otros países, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia. Entonces a estos países, a estos 8 países, se añadieron 11 países más para ser 19 países, más una representación de la Unión Europea. Ese es el G20 que acaba de reunirse en Argentina. Argentina, pues, no es una de las economías que esté entre las 20 más grandes y más fuertes del mundo. Hay otras economías, por ejemplo, la economía suiza puede ser una economía superior a la economía argentina. Ahora, ¿qué importancia tiene la economía argentina? Argentina es uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Y entonces ya eso le da un sitial muy importante a su economía, y entonces está entre los 5 países, porque hay 5 países del continente americano que forman parte del G20. Bueno, en Norteamérica está Estados Unidos y está Canadá y está México. Y entonces en Sudamérica está Brasil y está Argentina. Esos son los 5 países del continente que son pues parte de este grupo del G20 que se acaba de reunir en Argentina, con la presencia de Donald Trump, con la presencia de Xi Jinping, el presidente de China Popular. Entonces, entre los acuerdos más importantes, los acuerdos más importantes que acaba de adoptar esta cumbre, está la transformación de la Organización Mundial del Comercio, que no se ha detallado en qué consistirá esa transformación, porque ya eso será tema de la próxima cumbre del G20, que se va a celebrar en Japón. Pero hay un acuerdo prácticamente de unanimidad de la necesidad de transformar la Organización Mundial del Comercio, que fue adoptado ahora en esta cumbre del G20, sobre la cuestión del cambio climático. Ahí no hubo mucha posibilidad de consenso, tampoco en el tema de la desigualdad de género,
ni en el tema de refugiados y corrientes migratorias, porque los países que están allí en el G20, las economías más poderosas del mundo, entienden en su mayoría que el tema migratorio y las disposiciones migratorias son atributos soberanos de las naciones. Entonces, esto pues habrá de tener una repercusión en todo el mundo porque justamente el G20 se reúne para trazar pautas que influyen a las economías que estaban allí y a las economías que no estaban allí, porque todas dependemos de una u de otra forma de esas economías que estaban reunidas en el G20. Entonces, el tercer acontecimiento internacional ha sido la juramentación de Andrés Manuel López Obrador. Él pues ha resumido su propuesta, en 30 promesas, las 30 promesas de López Obrador. Entre esas 30 promesas, López Obrador pues no va a aumentar los impuestos en términos reales, no va a endeudar a México, no lo va a endeudar y sin embargo lo va a transformar sin nuevos impuestos y sin deuda. Si este presidente le sale bueno a México, como él solo puede durar 6 años, habrá que tomárselo a México prestado después que él haga ese trabajo durante 6 años, porque es evidente que el hombre porta una varita mágica, porque él va a hacer grandes cosas sin las fuentes para generar los recursos que permiten hacer esas grandes cosas. Podría usted decir, pero hay otros populistas que hicieron y deshicieron. Sí, Hugo Chávez repartió bienestar, pero tuvo 10 años de precios altos de petróleo. Entonces eso le permitía hacer mucha política social, darle a la gente los beneficios que él decía que la oligarquía nunca les dio. Entonces nos entraba el dinero del petróleo, bueno, vamos a repartir ese dinero del petróleo en mucha comida para la gente, en medicina gratis, en electrodomésticos, en viviendas, en bienestar. Pero bueno, ahí él se agarró de esos años de petróleo caro, los repartió, después esa época se acabó, no se creó un solo empleo, la riqueza no se usó para reproducir riqueza y ahí está Venezuela llevándosele el diablo. Entonces, pues en el caso de López Obrador no hay una coyuntura que permita, digamos, a este hombre modernizar la industria eléctrica, pues crear un bienestar que corrija muchas de las desigualdades, que combate el problema de la criminalidad sin recursos, por ejemplo, que es bastante alta en México. Entonces, él, pues, ahí están sus promesas, vamos a desearle suerte y ojalá que las cosas le salgan bien, porque entonces después nosotros, todos los países, tenemos que ir a buscar un poquito de esa varita mágica, porque nada más hay una manera de redistribuir riqueza, que es creando riqueza. Nada más hay una manera de invertir, que es recaudando, que es incrementando recaudación. Estado que no incrementa su recaudación, pues o tiene que endeudarse a largo plazo o tiene que cobrar más impuestos. Y él dijo, y ninguna de esas cosas él la va a hacer, y sin embargo él va a dar
bienestar, que le salgan bien las cosas a este nuevo presidente que ha escogido México, que lamentablemente es un hombre sin la menor idea de lo que se trata el ejercicio realmente del Estado. Pero bueno, hacemos una pausa, retornamos en breve con las 10 informaciones de mayor incidencia durante esta semana. Bueno, señores, en la juramentación de Andrés Manuel López Obrador estuvo el presidente Danilo Medina, que viajó en el día de ayer, regresó en el día de hoy. Él estuvo, pues, en los actos de juramentación del nuevo presidente de México. Estuvo acompañado del presidente del Senado y secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Vamos a presentar, antes de presentar a las 10 principales, vamos a poner el acto de hoy, parte del acto de hoy que se realizó en el Club Sameji en Santiago de los Caballeros, donde el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, pues ha ofrecido su respaldo al expresidente Leonel Fernández. Vamos a ver si tenemos un corte de estas declaraciones o del discurso que pronunció hoy Abel en este acto. Adelante, vamos a ver si está disponible el corte. 22 años, el fundador y guía del Partido de la Liberación Dominicana levantó los brazos de un líder progresista, de un joven entregado a las mejores causas de la nación dominicana. Ese hombre, ese joven se llama Leonel Fernández. Bueno, Leonel Fernández recibe el apoyo de Abel Martínez. Abel Martínez anuncia apoyo al expresidente Leonel Fernández y él rechaza el pacto migratorio, digamos, que tiene la ONU. Yo me voy a referir al tema de este pacto migratorio. Estoy en total desacuerdo con el pacto migratorio. Bueno, pero este era un acto político, que es una lástima que estos temas se liguen, es una lástima que estos temas realmente se liguen. Entonces, bueno, él dice que así he estado entregado de corazón y espíritu, en cuerpo y alma, con hechos, con acciones, rompiendo barreras y esquemas en el proceso de rescate de Santiago, logrando que sea referente de limpieza, de orden, de transformación y desarrollo, con ese mismo amor y pasión que me ha llevado sacrificios inimaginables, sin vacilaciones. Sin duda estaré entregado a la candidatura presidencial del compañero y líder del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Eso fue parte de lo que ocurrió hoy en el Club Sameji de Santiago, donde pues se hicieron estos pronunciamientos de Abel Martínez. Un poco más adelante, pues vamos a ver otro acto importante que se desarrolló en la capital y que lo encabezó Carlos Amarante Barret. Pero ahora vamos a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Con
motivo de las festividades navideñas, las puertas del Palacio Nacional fueron abiertas a la familia dominicana a partir del pasado viernes 30 hasta el próximo 7 de enero del 2019, con la finalidad de que todo el mundo pueda contemplar la belleza que exhibe este escenario. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, indicó que durante este tiempo el público podrá contemplar la singular belleza de la Casa de Gobierno, así como sus jardines, especialmente decorados para la Navidad. Peralta destacó que los jardines y el lobby principal de la Casa de Gobierno estarán abiertos desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, excepto los días festivos del 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. El ministro administrativo de la presidencia explicó que el acceso a las instalaciones se realizará desde la puerta peatonal frontal de la calle Moisés García y resaltó que la medida constituye un gesto más de acercamiento y cariño del presidente Danilo Medina hacia todos los dominicanos en esta época navideña. Los dominicanos podrán viajar sin visado y viceversa, según un acuerdo firmado entre los cancilleres Miguel Vargas Maldonado y de la Federación de Rusia Sergei Lavrov. Los nacionales del Estado, de una parte portadores de pasaportes ordinarios, podrán entrar, salir, transitar y permanecer en este territorio, de la otra parte sin visa por un plazo que no supere los 60 días, durante cada periodo de 180 días desde el momento de su primera entrada. Vargas declaró que el convenio dará la oportunidad a los nacionales dominicanos de visitar a este hermoso país, tan rico en cultura e historia, y sin duda alguna traerá consigo un incremento en el flujo de turistas. En el acto que tuvo lugar en la sede de la Cancillería rusa, multilateral, el canciller dominicano indicó que los acuerdos suscritos resaltan una vez más los fuertes vínculos políticos, económicos, sociales y culturales existentes entre Rusia y la República Dominicana. Con la finalidad de promover más empleos e inversiones chinas en República Dominicana, empresarios de ambos países firmaron una alianza para desarrollar la cooperación económica, la transferencia de tecnología, la innovación, el turismo, la minería y la agropecuaria. Los representantes del Consejo para el Fomento del Comercio Internacional de China, provincia Hubei, destacaron que República Dominicana goza de recursos naturales de gran importancia, así como la playa y el sol, que permitirían atraer mayor la inversión en este país, acompañada de manos de obras cualificadas y a un costo menor. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Cámara de Comercio e Inversiones China Dominicana, Manuel Armenteros, y por el vicepresidente del Consejo para el Fomento del Comercio Internacional de China, Zhang Aiming. Los representantes de los países informaron que en el país se encuentran más de 40 empresarios chinos de diferentes áreas interesados en explorar oportunidades de negocios en nuestro país. El objetivo de estos encuentros es tener un efecto multiplicador en la creación de empleos y reportar importantes beneficios económicos gracias al aprovechamiento de mercados regionales como China, Estados Unidos y Europa. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reanudó el pasado jueves la audiencia preliminar del caso Odebrecht, después que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazara la nueva recusación que le hicieron, así como la declaratoria de inadmisibilidad hecha por la segunda sala a los recursos de apelación interpuestos por 2 de los 7 imputados. Durante la audiencia, los abogados de Andrés Bautista presentaron recurso de oposición a la decisión de Ortega de no remitir su expediente al Distrito Nacional. Carlos Salcedo, abogado de Bautista, afirma en su recurso de oposición que el magistrado estaba en la obligación de explicar cómo o por qué determinó que existe conexidad en los delitos imputados a Andrés Bautista y al senador Tommy Galán en lo relativo a los sobornos pagados por Odebrecht. El ingeniero Juan Temístocles Montaz intimó mediante acto de alguacil al abogado Julio Andrés Santamaría para que rectifique en un plazo de 3 días calendario las afirmaciones injuriosas que tratan de vincular al alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en la aceptación de un soborno en la adquisición de un inmueble hoy arrendado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Montaz sostiene que Santamaría incurrió abiertamente en la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad y al honor, exponiéndose a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley número 6132 por la comisión del delito de difamación, salvo que obtempere a la rectificación requerida. Igualmente, mediante el acto, Montaz y su abogado intiman a Santamaría a que de forma inmediata cese y se abstenga de continuar difamando al requiriente, reiterando las afirmaciones difamatorias que propalara sin pruebas de ningún tipo en el programa radial El Sol de la Mañana por la emisora 106.5 el día 22 de noviembre de este año.
La Federación Nacional de Transporte, la Nueva Opción, FENATRANO, adelantó sorpresivamente el paro que había convocado para el martes y dejó varado a cientos de pasajeros la mañana del pasado lunes. El paro de transporte se cumplió a medias en el Gran Santo Domingo. Los convocantes de la protesta reclaman la rebaja de los combustibles y los productos básicos, así como un aumento salarial, castigo a la corrupción y la impunidad. Asimismo, exigen la eliminación de las mafias financieras que controlan el sector salud, a través de las administradoras de riesgos de salud y las administradoras de fondos de pensiones. En las primeras horas del martes se pudo observar a cientos de personas aglomeradas en las paradas del transporte urbano a la espera de autobuses y automóviles para acudir a sus lugares de trabajo. En puntos de gran concentración de vehículos y pasajeros, como el kilómetro 9 de la autopista Duarte, la llamada esquina caliente de Herrera, la prolongación de la avenida 27 de febrero, en las esquinas de las avenidas Máximo Gómez y 27 de febrero, así como en los alrededores de la habitualmente entaponada zona de las calles Duarte, José Martí, París y 27 de febrero, la gente esperaba por un medio de transporte público, mientras los vehículos privados transitaban sin mayores inconvenientes. El movimiento cívico Marcha Verde sometió una denuncia formal ante la Fiscalía del Distrito Nacional, en la cual demanda la investigación inmediata y el procesamiento penal a los vinculados a varias resoluciones del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que incrementan de manera fraudulenta los precios del gas licuado de petróleo, que generan, según dijeron, beneficios excesivos a dos empresas del sector, superiores a 1.000 millones de pesos mensuales. Los integrantes de Marcha Verde demandaron la investigación del exministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, del cual cuestionaron el supuesto incremento de su patrimonio, del cual explicaron ha sido de un 135%, porque de casi 160 millones de pesos declarados en el 2012, pasó a ser de más de 377 millones de pesos en el 2018, conforme sus declaraciones juradas de patrimonio. En el expediente depositado se presentan diferentes evidencias que muestran la existencia de un contubernio político-empresarial en el sector del GLP. Una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a las autoridades de la Mancomunidad de las Bahamas la puesta en libertad de los pescadores encarcelados en ese país. Así lo planteó la viceministra de Asuntos Consulares y Migratorios, Marjorie Espinosa, durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Darren Henfield. Solicitamos cortésmente que por razones humanitarias, teniendo en cuenta que las fechas de Navidad y de Año Nuevo son motivo de unificación y celebración familiar, se les conceda la puesta en libertad a los pescadores sin el pago de las multas correspondientes, a fin de que puedan retornar al seno de sus familias en estos días tan especiales, expresó Espinosa. La vicecanciller dirigió la delegación del MIREX en representación del canciller Miguel Vargas Maldonado. Al mismo tiempo, Espinosa pidió a Henfield que considere las propuestas de la Cancillería Dominicana de un convenio sobre traslado de personas condenadas y de un tratado sobre asistencia legal recíproca en materia penal. El Ministerio de Interior y Policía anunció, como en años anteriores, que durante el periodo comprendido entre el sábado 1 de diciembre hasta el lunes 7 de enero de 2019 no se aplicarán restricciones de horario para venta de bebidas alcohólicas. La medida contempla los bares, discotecas, colmadones, tiendas de licores y restaurantes con motivo de las festividades de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Sin embargo, advirtió que no permitirá la presencia de menores de edad en lugares de expendio de bebidas alcohólicas ni los ruidos excesivos que afecten a la ciudadanía. El ministerio deja establecido que aumentará la vigilancia de los citados negocios a los fines de prevenir y evitar acciones que atenten contra la seguridad de los ciudadanos y el orden público, así como evitar ruidos nocivos y molestosos que produzcan contaminación sonora. Finalmente, la comunicadora Kiara Romero se encuentra hospitalizada en un centro de salud privado de San Francisco de Macorís como consecuencia de los golpes y heridas que sufrió la tarde del pasado jueves tras caer desde el tercer nivel de un edificio de apartamento ubicado en una zona exclusiva de la ciudad donde reside con su pareja sentimental, el pelotero Carlos Paulino, receptor de los Gigantes del Cibao. De acuerdo a lo informado, la joven comunicadora franco-macorizana presenta fracturas en ambas piernas, así como en los dos brazos. Kiara Romero trascendió en la televisión luego de ganar el primer lugar en la segunda versión del reality Estrellas de la TV que realiza el programa Más Roberto de Telesistema Canal 11. En el mes de septiembre, la presentadora hizo público que había sido víctima de un abuso sexual desde los 9 años. Bien, señores, vamos a hacer una pausa y entonces al regreso el enfoque de la semana y las 3 preguntas. Tanto el enfoque como las 3 preguntas
están pues dirigidos a un mismo tema, el bendito pacto por una migración segura que se ha inventado la ONU para blindar los derechos de los ilegales que llegan a cualquier país. Entonces, este pacto ha sido rechazado por todos los países que tienen problemas de migración. El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, les adelanto que ha dicho lo siguiente: la migración no debe ser gobernada por un organismo internacional que no rinda cuentas a nuestros propios ciudadanos. Muy bien por el presidente Trump. Regresamos en breve. Bueno, señores, con relación al Pacto Mundial para una Migración Segura, pues mi columna de esta semana se titula «RD firmará su ruina». Entonces, cito algunas de las cosas que plantea este pacto, pero para que no sean cosas distorsionadas, entonces yo busco citas de los principales promotores de este pacto, entre lo que está el actual secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. Entonces, entre otras cosas, fíjense a qué cosas se comprometería, por ejemplo, la República Dominicana. Dice el señor Guterres, y yo lo cito: este pacto ofrece la oportunidad de que cada persona, no importa cómo entró al país, pueda ser tratada con dignidad y tener los mismos derechos que otras personas en esa nación. Lo del trato con dignidad no está en discusión, pero una señora que cruza a dar a luz en un hospital dominicano debe tener los mismos derechos de una dominicana, cuando ella no debe cruzar a dar a luz de manera ilegal en la República Dominicana. Entonces, con el solo hecho de que una persona cruza de manera ilegal a otro país, entonces ese país va a comprometerse a garantizarle a esa persona los mismos derechos que a uno de sus ciudadanos. Eso es una cosa totalmente pues ilógica. Dice Guterres, este pacto establece un enfoque que beneficiará a los migrantes, las personas que dejan atrás y las comunidades a las que se unen. Su objetivo es abordar las causas de la migración irregular y forzada y reducir los riesgos que enfrentan los migrantes mediante la protección de sus derechos humanos. Busca abordar las preocupaciones legítimas de los estados y las comunidades de acogida y aprovechar los beneficios que la migración aporta a los países de acogida. Bueno, la migración aporta beneficios a los países de acogida cuando se trata de la migración legal hacia esos países. En el caso de la República Dominicana, que lo único que se le pega es miseria y analfabetismo, eso no redunda en ningún beneficio. No digo que aquí no haya una mano de obra pues que esté haciendo un papel productivo. Eso es verdad, que hay una mano de obra que hace un papel productivo, pero eso hace tiempo que está sobredimensionado. Y entonces el papel de esa mano de obra se traduce en un empobrecimiento de la mano de obra dominicana, que la abarata, que le quita realmente oportunidades y después los espacios para recibir los servicios
que son indispensables. Entonces, bueno, a una red de migración, todo esto es cita textual, la red de migración brindará apoyo a todos los aspectos, en todos los aspectos de la movilidad humana, desde el desarrollo económico hasta la seguridad, la protección de los derechos humanos y la igualdad de género. Casi la mitad de los aproximadamente 260 millones de migrantes en nuestro mundo son mujeres y niñas, y la implementación del Pacto Mundial debe ser totalmente receptiva a sus necesidades y a sus voces. Señores, ninguna nación puede comprometerse a recibir ilegales en su país y a garantizarle derechos a personas que entran violando la legalidad de ese país. Derechos, estamos hablando a igualar a los derechos y a las cosas a las que tienen derecho sus ciudadanos. Es decir, yo no estoy hablando de respeto a la vida, de respeto a la dignidad humana. No, estoy hablando de que hay una serie de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, que un país como este no está ni siquiera en condiciones de garantizárselo a sus pobladores. Y entonces va a suscribir un pacto en el que está siendo garante de esos derechos frente a ilegales que entran a su país. Eso realmente es una cosa que carece totalmente de sentido. Entonces, bueno, hay otras poesías. Dice el señor Guterres: exhorto a los gobiernos, a las empresas, la sociedad civil, pero también a las autoridades locales y regionales a que se preparen para asumir compromisos que maximicen los beneficios de una migración bien gestionada y reduzcan los impactos negativos de la política desacertada y la falta de cooperación. Es decir, hay que dice él se refiere al maximizar los beneficios a los ilegales que entren a un país. El camino de Marrakech es la capital de Marruecos, donde se va a hacer esta reunión ahora, el día 10, 12 de diciembre. El camino de Marrakech, dice pues este señor, es entonces el camino de la esperanza. Es un tiempo donde el multilateralismo enfrenta muchos desafíos y la migración continúa siendo una gran preocupación. Bueno, ¿cuál es el asunto? Que las Naciones Unidas, por ejemplo, en el caso nuestro y en lo que nos atañe a los dominicanos, pues han sido, y la comunidad internacional ha sido sumamente irresponsable con Haití. Han prometido muchísimas ayudas que no han llegado o las ayudas se han perdido. Nadie quiere asumir responsabilidad real con Haití. Ah, bueno, ya encontraron la solución. Ya encontraron la solución. No, la solución es que la República Dominicana esté comprometida a que esta gente haga y deshaga en este país, venga, entre y tenga plena garantía de derechos en la República Dominicana, así que sus derechos estén totalmente blindados. La República Dominicana se estará comprometido a documentar a esas personas, que este país ha gastado próximo a los 2.000 millones de pesos en un plan nacional de regularización de extranjeros que ha sido un rotundo fracaso por el hecho de que no se pueden documentar a indocumentados. Para darle una calidad jurídica a una persona, esa persona tiene que estar identificada, tiene que saberse de quién es hijo, de dónde viene, tiene que tener un acta de nacimiento. Entonces, como no tienen ni siquiera acta de nacimiento en su país, muchos no han podido legalizarse en la República Dominicana. Bueno, nosotros nos estaríamos obligando a esa y a otras cosas. Yo me resisto a creer que nosotros vamos a suscribir eso. Me resisto a creer. Ahí está el embajador de dominicano en Estados Unidos diciendo que
hay que leer el pacto, porque el único país que tiene embajadores que cualquier otra cosa está por encima de los intereses de su país es este país. Es este país. Entonces, vamos pues, continuando con esta temática, nuestro equipo formuló las 3 preguntas a Pelegrín Castillo. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es su opinión sobre el Pacto Mundial para las Migraciones Seguras que la ONU tiene programado legitimar en una cumbre que celebrará próximamente en Marruecos? Creo que es un intento de la ONU de tratar de salvar el orden global que está en crisis, se está derrumbando, porque ha sido un orden concebido en contra de las naciones y no a partir de las naciones. Y ante el fenómeno de dislocamiento, de derrumbe de sociedades enteras, de colapso de Estado, de regiones, ellos pretenden venir con un tipo de acuerdo internacional para convalidar ese proceso. Y eso es precisamente lo que va a terminar agravando los problemas del globalismo. No se puede construir un orden global destruyendo las naciones, las identidades, borrando las fronteras. Se ha aclarado que no es vinculante. Siendo así, entonces no interfiere en el derecho soberano que tiene cada país de trazar sus propias políticas migratorias. Pero tenemos que ser serios. Si un Estado firma un acuerdo, es porque tiene que tener algún interés de cumplirlo. Entonces, firmar un acuerdo para que sea una simple declaración no tiene sentido. No tiene sentido. Es verdad que no es un acuerdo con obligaciones, pero cuando tú declaras que la materia esta es jus cogen, y todo lo que sabemos algo de derecho internacional, sabemos que eso es derecho superior, imperativo casi, desde el punto de vista de la moral internacional. Tú estás sencillamente sentando las bases para muchísimos despropósitos. En el contexto de la isla de Santo Domingo, a República Dominicana no le conviene ese acuerdo. Es más, lo digo, si el gobierno firma eso, está pasando una línea roja. Eso tiene implicaciones muy serias. En la historia de República Dominicana, yo diría que desde la anexión no se ha visto un proceso de debilidad y de entrega de la soberanía de República Dominicana como este. Y en cuanto a República Dominicana, se trata de un acuerdo que nosotros le estamos pidiendo al presidente que instruya al equipo de Cancillería a que no lo suscriba y que explique por qué. Porque no es solamente un tema de no firmar, sino explicar por qué. Ese es un buen escenario, sería un buen escenario para que el gobierno dominicano pase a la ofensiva y diga claramente que en la isla de Santo Domingo no tenemos problemas de migración, que tenemos un problema internacional, porque Haití está desestabilizado y la ONU tiene responsabilidades graves en el derrumbe del Estado haitiano. Decía José Martí que la patria es el pedazo de la humanidad que nos queda más cerca, donde nacemos. Aquí los dominicanos tenemos que cuidar nuestra patria, no con un enfoque globalista ni cosmopolita de ciudadanos del mundo, es nuestra realidad, con un vecino hostil, con un vecino que nos ha invadido en 14 ocasiones, que permanentemente ha estado lanzando ofensivas internacionales en contra de República Dominicana, con una comunidad internacional que no termina de respetar las decisiones de los poderes públicos en materia de nacionalidad, en materia de migración, en materia de frontera. Entonces, si no reaccionamos frente a eso, entonces, lo dice el himno nacional, ningún pueblo ser libre merece.
si es esclavo, indolente y servil. Necesitamos darnos a respetar, y eso lo tiene que hacer el presidente, que es el jefe del Estado ahora mismo. Si no lo hace, está incumpliendo con una obligación constitucional. Ahora, todos los dominicanos nos vamos a sentir liberados de una firma. Si el presidente incurre en el error de firmar eso, de autorizar que se firme, nos vamos a sentir entonces liberados de una serie de respetos elementales, porque si están atentando contra la soberanía del país, si están poniendo en peligro la integridad territorial de República Dominicana, y más en este contexto, entonces los dominicanos no tenemos por qué entonces respetar un comportamiento de ese tipo, y veremos las consecuencias de una acción de ese tipo. ¿Cuál debe ser la posición de República Dominicana frente a ese pacto? ¿Y qué piensa de países como Estados Unidos que se niegan a suscribirlo, o Italia, que lo llevaría a consideración del Parlamento? Reitero, yo creo que lo correcto es que República Dominicana no solamente lo rechace, sino que aproveche ese foro para ir en una actitud proactiva, a decir, en la isla de Santo Domingo no tenemos problema de migración, tenemos un problema internacional. La ONU sabe que ha intervenido en Haití en los últimos 20 años, que Haití es un estado colapsado, que no está mejor ahora que 20 años atrás. La posición de nosotros es muy clara. Los problemas globales de migración es algo que lo tiene que analizar cada país. República Dominicana no puede entrar en ese esquema porque ese esquema es sencillamente un esquema que conspira contra la supervivencia de la nación dominicana. Bien, señores, República Dominicana no debe suscribir ese bendito pacto. No sé quién se comprometió y bajo qué criterio a llevarnos a una situación que es totalmente lesiva contra los intereses de nuestro país. Hacemos una pausa, retornamos en breve. La República Dominicana acusa a niveles muy altos actos violentos contra la mujer, que en lo que va de año casi 600 denuncias han sido recibidas de hechos de violencia dirigida contra la mujer. Al llevar a cabo este acto sencillo pero muy significativo, procuramos eso, crear la conciencia para disminuir, para atenuar y en la medida de nuestras posibilidades eliminar ese tipo de violencia tan desagradable, tan despreciable que se viene llevando a cabo en la República Dominicana. Bien, señores, hoy hubo un acto masivo del aspirante presidencial, doctor Carlos Amarante Barret, del Partido de Liberación Dominicana, y entonces en este acto dijo que, pues, Leonel dice que va camino a 2 millones de firmas, ya lo hemos dicho y quiero repetirlo, no importa cuántos millones de firmas tengan, porque a pesar de ellas tendrán que comprender que ya son parte de la historia, son el pasado. Las elecciones se ganan con votos, no con firmas, expresó el doctor Carlos Amarante Barret en este acto. Manifestó que el pasado no tiene esperanza porque donde no hay cambio, no hay renovación. Que quede claro, en las primarias voy a domar el león. Dijo que Leonel Fernández quiere completar 5 periodos en 20 años de gobierno con la misma gente y con el mismo equipo. El PRM se va con primaria cerrada, como querían algunos compañeros de nuestro partido, pero gracias a la lucha y a la tenacidad
de los danilistas con nuestro líder Danilo Medina, la cabeza, logramos establecer estas primarias abiertas. Eso fue parte del contenido del discurso de Carlos Amarante Barret en este acto que desarrolló hoy en el Palacio de los Deportes. Por otra parte, en Barahona, el Partido Reformista Social Cristiano, PRCC, solicitó hoy al gobierno del presidente Danilo Medina no firmar el Pacto Mundial para la Migración de las Naciones Unidas por considerarlo una ignominia a la memoria de los fundadores de la República y por tanto una traición a la patria. El presidente del PRCC, ingeniero Federico Antún Valle Quique, pidió al jefe de Estado y al canciller Miguel Vargas Maldonado que se unan al conjunto de países que han rechazado dicho pacto por considerarlo altamente lesivo a la soberanía nacional. La República Dominicana debe transitar un camino de independencia plena, ejercicio de soberanía, y el pacto migratorio propuesto por la ONU hace todo lo contrario, ya que nos obliga a cargar con todo el peso de una nación empobrecida y con un Estado fallido como es Haití, que pudiera hundir a nuestra nación si recibimos más inmigrantes haitianos, tal y como plantea el Pacto Mundial Migratorio de las Naciones Unidas. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, lamentar la muerte de otro piloto dominicano. Eso ocurrió en Miami, en Fort Lauderdale, donde una pequeña aeronave se estrelló cerca de un hogar de niños con autismo. Hay 2 personas muertas, entre ellas el piloto dominicano, Eladio Márquez. También, pues, la aparición de el cadáver en un saco de una mujer. Ya fue identificada la mujer y fue apresada la persona que habría cometido este hecho. La dama respondía al nombre de Yocaira Espinosa y quien le ocasionó la muerte, que ya confesó, se llama Chanel Núñez Almonte, alias Moclú o KTV. Supuestamente él le había hecho una propuesta de pagarle 150 pesos para que tuvieran relaciones. Cuando iban a sostener relaciones, ella le exigió que le buscara el dinero adelante. Él dice que no lo buscó, que ella sacó un cuchillo, que se fueron ahí, que ahí supuestamente se había producido esta cuestión. Qué lástima y qué manera, pues, de despedirnos, pero bueno, esos son parte de nuestros aconteceres. Así es que buenas noches a todos. El próximo domingo, si Dios quiere, en otra entrega de Toque Final y pues mañana tempranito con nuestros comentarios en el Sol de la Mañana. Buenas noches.